Buenas tardes. Gracias por haber venido y esperemos que lo que les vamos a mostrar, lo que les voy a mostrar yo en este caso, y con la ayuda de todos ustedes, porque esto es algo bastante abierto, pues tengamos una información que podamos contrastar y también podamos valorar por otra parte qué es lo que nos viene, porque de alguna forma aquí vamos a hablar cuáles son las consecuencias de lo que teóricamente, que no sabemos dónde va a terminar, el día 13 de marzo van a discutir los representantes de los distintos estados y que nos va a afectar a nosotros en los próximos años en los productos. Por ahora hay que decir que la información que nosotros disponemos son las referencias de lo que son las directivas. Dentro de eso, lo que va a ser luego la aplicación práctica va a depender del desarrollo de las normas aplicables en cada caso. Porque esto mismo, como vamos a ver a continuación, va a hacer que cambien muchos léxicos, muchas formas de hablar de los productos, muchas formas de relacionarnos, porque cambian cosas tan significativas, por ejemplo, en un equipo pues como el rendimiento. Toda la vida hemos conocido el rendimiento como un valor referido al poder calorífico inferior y aquí ya eso pasó a mejor vida y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si os parece, podéis intervenir cuando queráis si tenéis dudas durante el proceso. Vamos a hacer todo el recorrido de los dos lotes, el lote 1 y el lote 2. El lote 1 se llama así porque es el lote referido a calefacción y luego dentro de la calefacción hay equipos combinados y por tanto tiene también agua sanitaria que tiene su tratamiento y luego lo que se llama el lote 2 que es agua caliente sanitaria en todas sus versiones. ¿Por qué tengo aquí una instalación térmica? Es que todas las cosas que nos podemos encontrar hoy en día en esta reglamentación están ahí. Todas las cosas que nos podemos encontrar. Tenemos una instalación renovable solar, tenemos una geotermia, tenemos una instalación de bomba de calor, una biomasa, tenemos un centro donde vamos a acumular energía obtenida de todas estas cosas, tenemos otras instalaciones que a la vez pueden dar servicio a una calefacción, a una piscina, etcétera. Detrás de ello vamos a tener una instalación con una distribución global o individual, depende. A partir de ahí también vamos a tener unas instalaciones de calefacción y no entramos aquí en la parte de aire acondicionado, porque eso es otra parcela que no está englobado en este momento en esta parte. Ni lo engloban los que están haciendo el desarrollo, ni nosotros podemos abordar todo a la vez, porque es también suficientemente complejo en sí como para que nos requiera mucho tiempo. Todo lo que vamos a hacer es desarrollar todos los requerimientos que va a tener una instalación térmica que pueda llegar a contener todo esto. Pero vamos a ir poquito a poco, a trozos. De alguna forma nosotros vamos a ver qué consecuencias va a tener la directiva que se llama así, 2009-125. Ahí tiene los dos niveles, lo que es calefacción y agua caliente. Ya veréis que en el tiempo incluso los nombres van cambiando, ya no se llaman calderas, se llamarán heaters y cosas así, bueno, heaters o calentadores, no, porque como puede ser, antes la caldera siempre va asociada, por ejemplo, a un aparato de gas o de gasóleo, pero ahora puedes tener una bomba de calor, puedes tener una geo, puedes tener muchas cosas, entonces al final es un calentador que se puede calentar o agua caliente o para calefacción o ambos dos. Hay que decir que dentro de lo que son las exigencias técnicas de diseño son diferentes para cada tecnología y veremos cuáles son las peculiaridades principales, porque las diferencias más relevantes con respecto al estado del arte hoy no son muchas, pero son muy significativas. Después veremos lo que es el mundo del etiquetado energético. Previamente
Todos nosotros hemos visto, sobre todo en el mundo de las lavadoras, de las lámparas, etcétera, unos etiquetados. Aquí también va a haber un etiquetado energético que va a tener un determinado significado. Lo que sí vamos a tener como particularidad es que el etiquetado energético es multienergías. El mismo tipo de etiquetado va a servir para todas las energías. Esa ha sido una de las cuestiones que más dolores de cabeza ha llevado, porque había que conciliar muchos intereses. Y todavía siguen conciliando intereses. Hay muchos. Y después veremos los calendarios de aplicación de todo esto. Hay que decir que en la parte de los calendarios lo que se fijan en muchos apartados, cosa que hasta ahora no existía, existían reglamentaciones, existían calificaciones, clasificaciones, pero lo que no había era, a nivel general, cortes. Cortes quiere decir mínimos. Aquí va a haber mínimos en todos los productos. Unos mínimos a partir del cual, si no tienes una eficiencia superior a, no se puede comercializar a partir de una fecha. Luego hay que decir que todo lo que pase aquí va a estar condicionado a las decisiones que cada país vaya a adoptar, porque estos serán mínimos siempre. Luego cada país puede adoptar una decisión energética en la aplicación de esto más rigurosa. Podríamos compararlo simplemente con la evolución que está teniendo aquí el RITE. Bueno, que por cierto, no sabemos dónde está. Porque está desaparecido en combate desde hace unos meses. Bien, dentro del ecodiseño, lo que llamamos ecodiseño define unas cosas muy simples. Es que define exigencias de diseño de equipos térmicos, es complementario a las directivas de seguridad. Aquí no entra en lo que son directivas de seguridad, esas van por su vía. Y define el calendario de exigencias mínimas de los productos. Compara resultados entre todas las energías, define condiciones de ensayo y desarrolla exigencias estableciendo niveles en eficiencia, NOx, nivel sonoro. Entran exigencias de nivel sonoro en algunos aparatos en los que son susceptibles de tenerlo. Y luego, una de las grandes estrellas, desde mi punto de vista, aunque sea simple, es el tema de las pérdidas de aislamiento. Entra a saco con el tema de las pérdidas de aislamiento en acumulación. Y luego hay otros apartados que veremos después. El calendario de aplicación de todo esto tiene dos niveles. Uno es a partir de la fecha de aprobación, a los 2 años se pone en marcha y hay unas condiciones y distintas exigencias según familias de productos a partir de los 2 años. Veremos luego. Y hay una indicación de que a los 5 se revisará. Vamos a entrar por apartados. Vamos a entrar en lo que es agua caliente, porque aquí no es cuestión de hablar de producto concreto, si es un calentador, un termo, un ageo o lo que sea. Es dentro de lo que es agua caliente hay unas exigencias de acumulación que luego veréis son exigencias de acumulación de agua caliente. No solo para el termo, no solo para un acumulador solar, es una exigencia para la acumulación. Allí donde se guarde agua caliente se le establece unas exigencias que veréis lo llamativas que son. Hay unas exigencias de diseño de los generadores de ACS, hay un etiquetado, como hemos descrito antes, hay un etiquetado por conjuntos preconfigurados, que pueden ser preconfigurados desde la venta o preconfigurados en la instalación. Esta es una de las cuestiones que está en disputa, si la preconfiguración del instalador es posible o no. Y luego hay una información a los consumidores. Digamos que esta directiva es exquisita con la información a los consumidores. Hay una variable notable de avance en este apartado. Y empezamos por la eficiencia de los acumuladores, entrando en harina. La eficiencia los requisitos de eficiencia que se fijan para los acumuladores están recogidas tal y como veis aquí, que luego serán desde una A+ hasta una G, y se indica con estas fórmulas que son infumables. Pero nos indican todo en términos de vatios
No hace falta que le sigáis a esta tabla, ¿eh? Veremos después más fácil. Pero los términos en los que salen son estos, yendo a cada uno de los caudales. Nosotros estamos acostumbrados allí donde hemos tenido información, porque no siempre se suele encontrar esta información, a unas pérdidas de kilovatios hora en 24 horas por mantenimiento de temperatura, realizada la prueba en condiciones concretas de temperatura de agua de acumulador 65 grados y temperatura ambiente los 20. Entonces los valores que hoy en día se disponen en el mercado son los que cada uno dispone en sus catálogos, y si traduciríamos esos vatios a 24 horas serían estos números, pero tampoco os preocupéis por los números, porque os explicaré más fácil. Entonces lo que viene a ser es que todo esto se traduce a que en los niveles de esto, la parte de abajo son volumen y la parte de arriba son pérdidas. Lo hemos traducido en kilovatios hora día, porque es más fácil que la unidad del vatio, porque si no se me hacía una escala interminable. Entonces, lo que están planteando es que para que tengas en las clases, la clase va en sentido ascendente, pero hacia la A, viene de la F, que es la peor, hacia la A+, y el corte dentro de 4 años está en el C. Lo que dice es que dentro de un periodo tendrán que ser todos mejores que C. ¿Pero qué es C? La primera duda que te sirve, ¿qué es C? Porque visto así puede ser mucho o poco. El requisito que yo conozca más próximo y que tenga nivel es un label francés, que es el label NF Performance, que tiene unos valores, y ese es un label complicado en este momento. Pues con respecto a este label, esto es lo que hace. Nosotros los labeles franceses que tenemos, pero es por tener una referencia, porque ahí califican. Hasta ahora lo que tenemos es una aptitud a la función en la que te definen cómo tienes que hacer la prueba, pero no hay nadie que te diga que tengas que tener 2, 3, 4 o 5. Tienes un valor. En Francia definen el valor. Concretamente esto es para los termos, para los termos eléctricos o termodinámicos. Entonces Francia tiene una categoría A, B, C, que el orden es justo distinto, y la C, que es la mejor categoría y es muy exigente, con respecto a la clase esta de corte a 4 años, hace esto. Curiosamente, es más permisivo en los valores cortos, digamos hasta 200 litros, pero a partir de 200, 250 litros ya se vuelve mucho más exigente. Digamos que no es una curva proporcional al volumen del depósito. Lo que hace es que y es el gran hándicap que hay, que es que te está provocando a que utilices el depósito más pequeña posible, porque la utilización de un depósito grande te va a exigir unos requisitos de aislamiento muy fuertes. Esta es la razón de por qué. Ellos lo que tienen en mente es que aquí se pierde mucha energía por el mantenimiento de la temperatura. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la gente pierda menos? Es que lo que tiene que hacer es ir hacia acumuladores justo lo que necesita. Y ese ejemplo te lo dan en Francia. Te dicen, en Francia los depósitos son demasiado grandes para lo que se necesita. Entonces, ¿cómo puedo hacer que ese mercado de 300 litros pase a 200 o de 400 a 200? Forzando el tema. Si quieres un equipo grande, vas a tener que pagar, pero en oro, porque va a ser complicadísimo el conseguir ese equipo con ese nivel de aislamiento. Y veis que el nivel de exigencias de esta curva es pero muy fuerte. Aquí lo que nos va a salir es que a 2 años hay que dar el valor, pero a 4 años hay que pasar ese nivel. Y digo, esto es novedoso en este momento porque incluye los acumuladores de todo tipo, tengan resistencia o sean indirectos. Si traducimos a esto al estado del arte hoy en día, por ejemplo, nosotros ponemos los nuestros, los termos, ¿no? Hoy en día los equipos de 50 andan por aquí, están por debajo, los de 75, 100,
150 bien por debajo, pero ya a partir de 200, siendo unos equipos bien aislados, y hay gente aquí de otros catálogos que podéis comparar, siendo equipos bien aislados, se encuentran con que están fuera de la raya, porque la raya es muy exigente. Supongo que me podrás refrendar el tema, ¿no? Sí, siendo... Es la situación, el punto de inflexión fuerte está en alrededor de 300 litros. Va a exigir que los equipos tengan una situación muy delicada. Y esto mismo lo que te hace es que todos aquellos equipos que incluso se preconfiguran y que haces el montaje del aislamiento, incluso en instalación, a ver en qué condiciones se hace. La exigencia va a ser muy fuerte. Y digamos que desde un plano técnico, aunque hay otros apartados muy complicados, la parte más fuerte, aparentemente sencilla de la directiva es esta, para mí. Aparentemente sencilla, ¿eh? Pero es de las más difíciles, porque tener en cuenta que el gran problema que tienen todos los sistemas de acumulación es la rotura de los puentes térmicos. Y cuanto más conexiones, más salidas, más fugas. Pero bueno, esta es la propuesta. Al final, en resumen, los acumuladores de calor, lo que tenemos son dos cosas muy sencillas. Tenemos una energía aportada a esos equipos, que es la suma de la energía consumida, que es la que demandas, más lo que pierdes por aislamiento. Y ahí no hay más. Independientemente de que el calefactor tenga 2 kilovatios o 600 kilovatios, el consumo es el mismo. Solo es una cuestión de tiempo de recuperación, pero el consumo energético es el mismo. Las pérdidas siempre estarán asociadas a lo que es la pérdida por mantenimiento de esa temperatura acumulada en ese entorno. Dentro de ese tema, en la parte de los acumuladores, y vamos a ver lo mismo en lo que nosotros tenemos en el argot termos o calentadores de gas o calderas, para definir lo que serían los perfiles de los equipos, se utilizan unos ensayos que son los que después nos van a dar el perfil, que es que se simula una extracción de agua durante todo un día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces va, según los usos, va haciendo extracciones para la ducha, para el lavabo, para el baño. Y lo que consideran detrás de esto, que es luego lo que vamos a tener como eficiencia, es que si yo en una prestación necesito 25 grados de incremento, todo lo que me llega con menos de 25 de incremento no cuenta. Solo cuenta la energía útil, la que yo obtengo a partir de 25 grados o de 40 grados. Entonces, por eso, las eficiencias que te dan por esta vía, cuando yo tengo un equipo que me puede dar un 90%, resulta que aquí me está dando un 76%. ¿Por qué? Porque aunque transmites esa energía al agua, solo es útil la que me supera el incremento de temperatura que yo quiero obtener. A partir de ahí tengo una extracción de 1 kilovatio. Pues el kilovatio es a partir de, si el incremento es de 25 grados, por ejemplo, pues todo lo que me supere 40 grados, 1 kilovatio y corto. Pero lo que he tenido que calentar hasta los 40 y que se me ha ido por la fregadera, no cuenta como energía útil. Bien, esto lo que me sirve es para definir los perfiles. Y luego hay otro perfil que en el caso de los termos se hace en función de algo que se llama la V40. La cantidad de litros que es capaz de darme ese acumulador a 40 grados. Entonces, ese lo que me define es un perfil. Entonces, entre el perfil de lo que es capaz de darme a 40 grados, partiendo de los 65 grados, y con el perfil de aislamiento, me sale una tabla. Entonces, lo que se va a dar en ese periodo es que hay unos cortes que se van a dar. A los 2 años de la aplicación se corta esta parte, digamos hasta la E. Después, a los 4 años, hay otro corte.
en el amarillo. Y después a los 5 años hay otro corte. Productos que van a ir cayendo de los catálogos, que no van a poder comercializarse. Pero, partiendo de que aquí estamos, en general, en este caso, en el caso de los termos, con un efecto Joule, hay una posibilidad de conseguir una mejora, porque hay que partir del hecho de que en todo este proceso la energía eléctrica consumida se multiplica por 2,5 y a partir de ahí se hace el cálculo de rendimiento. ¿Por qué se multiplica por 2,5 el consumo? Porque se estima, y así se ha establecido, que la eficiencia de generación de electricidad es del 40% en Europa. El gas pasa con el 100% por el contador. Entonces el gas, la electricidad es como si un kilovatio fuera 2,5 kilovatios reales. Por la eficiencia de la generación de electricidad. Pero en este caso, concretamente en los acumuladores, hay un factor que se denomina SMART. Hoy en día la palabra SMART lo vais a ver utilizar en muchos sitios, en todo lo que es distribución de energía, los smart grids, todo lo que, en el fondo, lo único que te quiere decir es gestión de la energía justo en la medida en lo que te hace falta, ni más ni menos. Entonces, lo que sí tiene, si utilizas sistemas smart, es una bonificación, que luego veremos que pasa lo mismo en gas y pasa lo mismo en otros sitios. ¿Qué es un smart? Traducido es esto. Nosotros al cabo del día tenemos unas utilizaciones de energía, unos usos, que tú puedes empezar, por ejemplo, a 65 grados, ¿no? Utilizas, haces extracciones y ya está. Pues has consumido una energía y has consumido otra energía manteniendo esa temperatura. Él define que una situación de una prueba de lo que es un SMART, lo que tiene que hacer es aprender durante una semana y gestionar al objeto de dar solo la prestación que requiere el usuario la semana siguiente. Entonces, de esa forma se consigue el valor de eficiencia. Entonces, lo que te hace es, te aprende qué es lo que estás haciendo y luego todo lo que son grises deja caer, no recupera. Y lo que haces es, como haces un cálculo, al final eso quiere decir que en todos los equipos, a diferencia de un termostato on-off que tienes ahora, hay que meter electrónica para que sea inteligente. Bien, siguiendo con esto, digo, yo voy rápido, si queréis paro, es que el tiempo no nos deja más. Tenemos otras exigencias en ecodiseño y entramos ya en los calentadores de agua a gas, gasóleo, etcétera, etcétera, que es en NOx y en eficiencia. En emisiones de NOx entra una variable que hasta ahora era desconocida. Hay una propuesta para los distintos aparatos de la siguiente forma. A los 3 años de la aprobación, en calentadores de agua a gas hay una exigencia de que el valor de NOx tiene que ser menor de 70. En calentadores de gasóleo menor de 120. Y a los 5 años de la aprobación, en cogeneración inferior a 70, en cogeneración de gasóleo inferior a 120, en cogeneración de gas con motor interno a 240 y en cogeneración de gasóleo con motor interno 420. Digamos que va cogiendo, ya veis, va cogiendo todas las tecnologías posibles hoy en día. Bien, es verdad que aquí, en general, la que más daño nos hace por la diferencia que tiene es esta, la de los calentadores de gas, y por eso, al menos desde la parte española y demás, estamos enmendando a que este nivel, en vez de ser este, sea algo superior. Si no haría cambiar los diseños de todos los equipos, encareciendo mucho el equipo para conseguir un beneficio de NOx muy bajo. De todas formas, también en gas terminamos con unas etiquetas parecidas a los que hemos visto antes en los termos o en los acumuladores en sí. Entonces, también aquí hay unas exigencias en las que tienes un corte a los 2 años y un corte a los 4 años. Si esto todo lo traducimos a eficiencia, lo que quiere decir es que esos mismos cortes
con un sistema de modulación mejoras eficiencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caudal bajo, un equipo modulante lo que me ajusta es el caudal de gas a los requerimientos y no estoy trabajando a piñón fijo. Entonces, en los calentadores de gas y demás, todo lo que es modulante tiene una ventaja suplementaria porque tienes un consumo menor de gas o de lo que sea, del combustible que sea, y de agua. Entonces, eso también tiene un plus porque es la energía que utilizas contra la energía que demandas. Lo que he comentado antes, si yo quiero 1 kilovatio, aunque me des 2, solo voy a contar 1. Y útil es solo 1. Si hoy nos situamos, bueno, y aquí claramente yo muestro mi catálogo, otra es lo que hay. Si hoy nos situamos en la situación actual, ¿qué es lo que nos significa en los años? Pues que entre los 2 y los 4 años caen los equipos de piezo eléctrico de pilotos permanentes se caen, los equipos de encendido piezoeléctrico, pero que tengan pilotos suaves, están ahí justo en la raya, y luego todos los equipos que puedan ser termostáticos y demás están por niveles superiores en la valoración. Digamos que este es aquí no hay ningún condicionante sobre el tipo de instalación. No diferencia sobre equipos B, C, etcétera. El ecodiseño no entra ahí. Esa es la parte que le corresponde a la seguridad. Vamos a los etiquetados de agua caliente. ¿Por qué y cómo consiguen que todos los etiquetados sean comparables independientemente de las energías? Este sería el etiquetado de los equipos convencionales de gas. Un calentador o un termo. Lo que viene a indicarle al usuario es qué letra, y más abajo lo que tienes es el valor de consumo año que vas a tener y cuáles son los beneficios que vas a tener. Si estamos hablando de una instalación que tenga que ver algo con bomba de calor, lo que le vendrá es una tabla como esta. Y lo que veis es a Europa con diferentes colores. Eso lo que significa es que un equipo en un laboratorio te da un valor de COP o del valor que sea, el valor de eficiencia. Pero lo que hay es una corrección posterior en función de la zona climática. Entonces, Europa está dividida en 3 zonas climáticas: norte, centro de Europa y el sur, que coincide con el norte de España, aproximadamente. Entonces, lo que tienes de cara a una bomba de calor es que la eficiencia que consigues en el sur es mayor que en el norte. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente tiene más energía. Y después, si tenemos sistemas de otro tipo de sistemas, como puedan ser aire acondicionado de otro tipo, o geos, etcétera, entra un valor que es el nivel sonoro. Y el nivel sonoro también tiene cortes, luego veremos, pero se define aquí cuál es el nivel sonoro. Y ya veis aquí que en el primer periodo solo hay As. Este sería el 2015, caso de que se aprobara el mes que viene. Esta sería situación 2015. Pero, ¿qué pasa después? Si vamos a situación 2017 con el siguiente corte, lo que está proyectando todo esto es lo siguiente, es que ya entran los A+, tenemos ya equipos más eficientes, se está definiendo, ahí hemos visto antes la definición de cómo suben los niveles de eficiencia y tienen que mejorar todavía los niveles de eficiencia. También en los equipos digamos, léase con compresor, etcétera, también suben los niveles de eficiencia. En la parte de los acumuladores también sube, hay una definición, por ejemplo aquí, esto no es la de un termo, sino simplemente un acumulador. Seguimos con otro tipo de acumuladores y luego entra una parcela nueva que pueden ser en la parte de acumuladores, que es los preconfigurados. Y claro, los preconfigurados son los que te darían los As con muchos pluses, con muchos máses. ¿Qué son los preconfigurados?
todo el proceso dentro de lo que es la eficiencia energética, para conseguir un plus, el primero con un equipo convencional, tiene que tener una ayuda renovable. Si no, no lo consigue, no pasa de la mejor condensación no pasa de la. Pero si lo combinas con el solar, sí pasa. También por el otro lado, por la parte de la, digamos, bomba de calor, etcétera, etcétera, también pasa con COPs a partir de un determinado nivel. Estos preconfigurados vendrán al menos desde el origen. Y después, ya os he comentado antes que hay una cuestión que está ahí en el aire, si es que la etiqueta la puede generar el instalador o no. Aparentemente, por ahora, parece que no. Y luego nos queda otro apartado que es de preconfigurados ya más amplios con intervención de distintos equipos en los que ya estamos hablando del 2015, 17, depende, porque ahí antes hemos visto cuáles son los niveles de eficiencia producto a producto. Entonces, depende de cuánto te toque con cada uno de ellos, llegas a estas situaciones. Lo que sí hay detrás de todo esto es una parte, que es que hay una responsabilidad del fabricante a la hora de suministrar el producto, suministrar cuál es la etiqueta, como hemos visto en resumen. Una información exquisita desde el punto de vista de lo que es capaz de hacer ese equipo. Y luego una certificación en la que te indica qué es lo que pasa. Pero está todo tabulado, aquí no hay nada, no hay que inventar nada. Lo que tenemos que hacer todos nosotros es facilitar al mercado toda esta información. Esta información es complementaria a todas las de seguridad, claro. Esto no exime de las informaciones que hoy en día se dispone de todos los equipos, por ejemplo, los certificados de aprobación CE, pero esos son de seguridad. Serían fichas de producto y certificados energéticos. Si entramos en esta misma directiva, en lo que sería calefacción o ACS, y aquí no voy a repetir cosas porque todo lo que es agua caliente es común, es exactamente igual. El nivel de eficiencia y exigencias que tiene un equipo combi, en la parte de agua caliente sanitaria tiene los mismos labels y las mismas calificaciones que hemos visto en la parte de agua caliente. Lo que sí tiene son requerimientos. Sí. Tiene requerimientos desde el punto de vista de eficiencia. Estamos hablando de eficiencia siempre veréis en GCV, que son en poder calorífico superior. A los 2 años las calderas inferiores a 70 kilovatios tienen que tener una eficiencia estacional superior a 86. Las calderas entre 70 y 400, la eficiencia tiene que ser al 100%, entre 86 y 30. La primera cosa es que esta de 70... en las calificaciones es al 30% de la potencia, sería el poder calorífico, la potencia del 30%. Las eléctricas el 30%, la cogeneración 86%, bomba de calor y demás. Luego a los 4 años las calderas se mantienen, estas también. A la eléctrica se le pasa de 30 a 36, a cogeneración sube, la bomba de calor sube y la bomba de baja temperatura sube de exigencia. Con todo, en el tema de las emisiones también se establece un tema. A los 3 años de la aprobación, todos los equipos tienen que ser bajo NOx, que se llama aquí, menor de 70. Las de gasóleo menor de 120. Y a los 5 años lo que hay es unos niveles para todo lo que es cogeneración, gas, gasóleo, con gases con motores internos, etcétera. En resumen, también dentro de las calderas viene una calificación similar, tanto en la parte de los tradicionales como en lo que es bomba de calor de baja temperatura. Y luego tenemos un etiquetado. En los etiquetados tenemos la parte que corresponde a calefacción en las distintas versiones. Veis aquí, este sería el gas, por ejemplo, una eléctrica y la otra una bomba de calor con sus mapas de Europa. Esto
Cuando van pasando los años, y estamos hablando ya de 2019, sería distinto, porque es cuando hemos metido las exigencias a la cogeneración. Volviendo al 2015, en los equipos combis, los combinados calefacción, agua caliente, tendrían una tablas así, pero pensar que allí donde hay un grifo sería igual que lo que hemos visto antes, la misma calificación para el mismo resultado de prueba, y así sucesivamente. Tiene también relevancia los preconfigurados, tanto en la suma de calefacción y agua caliente, y veréis tablas así de complejas. Hay una parte para calefacción, otra parte para el sanitario, etcétera. Y finalmente todo se expondrá en unas fichas técnicas en las que se ve con todo detalle qué es lo que da de sí. En resumen, lo que tenemos es una situación en la que hay unas mejoras en las eficiencias de los equipos, en general traducidas en la acumulación se le debe controlar más e informar sobre lo que da de sí. Emisiones NOx se establecen mínimos, eficiencias se establecen mínimos, y después la información hacia el usuario para que el usuario decida qué equipo comprar. Lo que va a tener es una información muy detallada de la diferencia que hay de un equipo con respecto a otro en su consumo estacional. Digamos, con qué se va a encontrar en un año. Oye, yo voy a comparar, este me vale 40 euros menos, sí, pero me ahorra 500 kilovatios. Yo no tengo más, porque me decían que el tiempo no da. No sé. Bien, las preguntas. Gracias.